Hola, hoy vamos a hablar de abundancia, de cantidad de opciones que tenemos todos los días y para poder manejarlas de la mejor manera necesitamos muy buena asesoría. ¿Y quién mejor que Iván Arturo, quien es asesor financiero certificado aquí en Canadá con muchísimos años de experiencia, que además me encanta porque tiene una manera increíble y muy pedagógica de enseñarnos cómo funciona este tema del dinero, que es algo que estamos viendo todos los días y que consideramos todos los días para proyectarnos hacia el futuro. Así que un saludo, Iván Arturo, qué gusto tenerte hoy. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y claro que sí, muchísimas gracias por invitarme una vez más aquí en tu programa, porque realmente es muy importante que la gente reciba esta información tan importante, lo que es la planificación financiera. Y para eso obviamente queremos obviamente ser parte de tus redes sociales que tienen mucha información con mucho contenido. Pues a mí me encanta porque yo siempre aprendo cada vez que tú estás hablando y por eso cuando estamos recibiendo el dinero siempre te estoy escuchando, bueno, hay que saber distribuirlo, mucho o poco. ¿Qué hacemos con la gente que dice, no, pero a mí es que ni me alcanza, yo cómo voy a distribuir si todo me toca o todo lo estoy debiendo y todo me toca pagárselo a todos mis codeudores, entre esos el banco? Claro que sí. Y para eso obviamente hay un sistema que las personas deben tomar en cuenta, que yo le digo a los clientes o a las personas que acuden a nuestra oficina que uno siempre debe usar la regla del 20%. ¿Cuál es la regla del Ujú. 20%? Básicamente es, trate usted de vivir del ingreso que tiene usted y su pareja del 80% de lo que usted gana, donde usted va a pagar ahí la renta o la hipoteca o sus gastos mensuales, y el 20% que usted gane entre usted y su esposa trate de colocarlo para sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, es decir, no cuente con ese 20% para sus gastos mensuales, simplemente descuéntelo automáticamente de su paycheck o de su pago mensual de salario, el de suyo y el de su esposa, y colóquelo a invertir. Cosa que ya cuando tenga su edad de los 55, 60 o 65 años, ya tiene suficiente dinero acumulado para poder tener una vida muy estable. Entonces, siempre tenemos en cuenta eso. Número uno, trate de vivir del 80% y el 20% de su salario lo va a usar para sus metas de corto, mediano y largo plazo en cuestión de inversiones y ahorro. Yo siempre te he escuchado que tú dices, especialmente ahora en este mundo de emprendimiento, páguese usted mismo. ¿Qué significa eso? Sí, el páguese usted mismo viene del mismo concepto, porque ponte a pensar, uno cuando está trabajando, uno dice, uno paga la cuenta de la luz, uno paga la cuenta del internet, uno paga, uno hace pagos a todo el mundo, pero uno muchas veces no se está pagando uno mismo primero. Entonces uno dice, ¿por qué no mejor yo cojo ese salario y me pago a mí mismo? Metamos este dinero a ahorros como de tasa TF6, como son las cuentas libres de impuestos, o a los RSPs, o para el fondo de educación de mis hijos. Así yo estoy creando una riqueza. Entonces yo me pago de lo que yo trabajo, primero me pago yo mismo y después yo les pago a los demás, que son como las cuentas por pagar. Entonces uno debe tener esa mentalidad porque yo sé que muchas personas no tienen esa costumbre. Todos trabajamos, yo trabajo, mi esposa trabaja y a veces cuando tenemos el dinero en las manos, todo el mundo paga, paga, paga y dice que si me sobra algo, lo ahorraré. Pero muchas Sí. veces la gente tiene ese chip de que uno vive el día a día, que O nunca si me alcanza. sobra, me lo gasto porque me lo merezco y me lo gasto. Y entonces, Exactamente. ese Entonces, es no el hay otro como lado. esa disciplina. Entonces, el método del 20% y páguese usted mismo quiere decir que usted no tome en cuenta ese 20%, trabaje con un asesor financiero que le quite el dinero del 20% de su cuenta bancaria y usted trate de vivir de ese 80%. Y créame que tomando esa metodología, usted va a poder generar riqueza a mediano y largo plazo para todos sus objetivos. Y esa es la manera Bueno, que usted debe pagarse usted mismo. ya que estamos haciendo ecuaciones, entonces me veo lo siguiente, ¿en dónde voy a invertir ese crecimiento, ese 20%? ¿En gastos o en gustos? ¿Qué hago? Claro que sí, y ese 20% que dice uno lo debe dividir en tres, yo diría alcancías o en inglés llaman tres buckets, por así decirlo. Ok, Uno es lo que llamamos los fondos de emergencia. Uno debe construir un fondo de emergencia porque son cosas como, por ejemplo, si el carro se me dañó, si tengo que comprar las llantas de invierno, si de pronto la nevera dejó de funcionar y necesitamos comprarle que nos cuesta $2,000. Entonces, uno debe colocar una parte de ese 20% y lo divide en tres y ese uno de ellos va a ser los fondos de emergencia. Ese es el ok. número uno. Número dos, es el fondo que llamamos de crecimiento, que son cosas para más de 10, 15, 20, 30 años, que es como más para uno proyectarse para su plan de retiro, que uno, por ejemplo, para la educación de los hijos, que es a 20 años o 18 Eso estaba años, por así pensando, sí. decirlo. Entonces son Desde que cosas que uno nace, tiene ¿no?
claro, que uno va para más para largo plazo que tiene crecimiento. Entonces, esos fondos de crecimiento van a estar invertidos y ese fondo de inversión debe generar una rentabilidad bastante atractiva para que realmente valga la pena. Voy a Y hacer el un num paréntesis antes del sí, tercero, Iván Arturo. Aquí pasa mucho con el regalo de los niños cuando nacen y, por ejemplo, de las abuelitas o los abuelos que quieren tener o los amigos que quieren tener un buen regalo, sobre todo en esta etapa tan importante cuando tenemos que extender la familia, nos encanta. Y ahí es cuando yo te escucho algunas veces, bueno, qué buen regalo que aportemos para que esos hijos el día de mañana, porque a veces nos vemos en sí. las duras cuando empezamos todos muy juiciosos, decimos nosotros, al principio cuando son bebés y después estamos en los 4, 5, 7 años, 10 años y uy, no, no me alcanza, le voy a quitar un poquito, no le voy a poner lo mismo. Ahí yo quiero, ¿cuál es tu consejo? Sí, y volvemos a la misma analogía, es la disciplina del 20%. Si usted no le usa ese 20% como un objetivo, o sea, como algo que usted realmente no cuenta, usted no debe contar de ese dinero, de lo que usted gane, de ese dinero no lo cuenta. Y ese dinero usted va a maximizar. Y aquí en Canadá, pues para las personas que, oyentes que no, las personas que nos ven, aquí en Canadá el gobierno da un 20% adicional a lo que usted pone para los fondos de educación. Ok, Entonces, claro que sí, si uno se mantiene con una disciplina, ya cuando los niños llegan a los 18 años, usted ya tiene ya pagado los 4 años universitarios o de college ya programados, de manera que usted ya no tiene que estar pidiendo plata prestada al banco o que el niño o la niña se endeude por medio de los fondos de préstamos de aquí el gobierno. Entonces, realmente uno se programa, es una disciplina y uno debe programarse. Apenas uno llega aquí al país, obviamente tratemos de olvidar como ese chip que tal vez, digamos, tenemos de que uno debe vivir el día a día. Al sí. contrario, uno debe desprogramarse. 20% va para mis metas de corto, mediano y largo plazo y obviamente en una de ellas son los fondos de educación. Y ese fondo de educación, lo que estamos hablando en el bucket o en la distribución de crecimiento, va a ser la parte también de educación, que son fondos de mediano y largo plazo. O tal vez llamados a los fondos también de plan de retiro, que son los más para largo plazo. Entonces, eso le Mm. llamamos crecimiento. ¿Qué es crecimiento? Que está invertido en fondos de inversión que le va a generar una rentabilidad de mediano y largo plazo. Ese es el número dos. Nosotros, los Ujú. latinoamericanos, tendemos a proyectarnos al futuro, es decir, al retiro, o creo que no. O sea, No alguna mucho. vez escuché algunas estadísticas que era muy difícil que nosotros los latinos, los hispanos, tuviéramos esa idea, esa visión. Por ejemplo, en Canadá, los típicos canadienses sí utilizan mucho Sí, esa muchos. proyección del retiro, porque quieren Mucho. retirarse bien, ¿no? Claro, y eso es un tema que obviamente tal vez si tú te das cuenta, mucha gente, bueno, yo soy de Colombia y muchas personas tienen pensiones obligatorias porque los empleadores le deducen dinero por derecho para el fondo de pensiones. Pero aquí Mm. obviamente tenemos aparte de lo que nos da el gobierno, que ya hablamos la anterior vez, que tampoco es lo que el gobierno nos puede dar, pero mucha gente, si usted no se programa, pues básicamente no va a tener suficiente dinero para el retiro. Entonces, por eso es tan importante uno programarse desde el momento en que llega al país y empieza a trabajar, no contar con ese 20% y colocarlo enfocándose hacia el retiro. Porque lo contrario, yo cuando llegue a los 65 años no va a tener suficiente dinero y va a tal vez, número uno, seguir trabajando hasta que la salud le dé, o número dos, va a depender mucho del gobierno y créame que el gobierno no va a ser tan generoso para que usted pueda mantener ese estilo de vida. Iván Entonces, eso es muy Arturo, importante. ¿dónde se quiere retirar? Yo, ¿dónde me quiero retirar? Bueno, cuando ya tienen uno de los hijos aquí en Canadá, Calorcito. créame que uno, digamos, uno aquí en Canadá, uno ya quiere estar viajando entre climas un poco más calientes, pero realmente va a ser temporalmente porque uno siempre va a estar más cerca donde están los hijos. Y eso va a ser, Cierto. y eso mucha gente lo hace. Mucha gente sí, dice, bueno, sí, aquí en Canadá muy frío o algo, pero obviamente aquí es, hasta que estamos ahorita en verano, pues obviamente es muy bonito, pero cuando llega el invierno la gente ya dice, bueno, yo me quiero ir para la Florida o se van para sus países de origen, pero al igual, si los hijos viven aquí en Canadá y son aquí han hecho su vida aquí en Canadá, pues uno siempre tiende a estar donde están los hijos. Eso siempre ha Es sido así. cierto. Los hijos, más que los hijos, los nietos. Es lo que jalan, Que es lo es que lo más que más jala. enamora. Es cierto. Bueno, ¿y el Volviendo tercero cuál es? a la pregunta que tú me estabas comentando, digamos, uno, como dijimos, fondo de emergencia. Dos, es la parte de crecimiento que ya lo hablamos. Y el número tres, y algo muy Ujú. importante, es que también tenemos que tener un fondo de diversión. ¿No es cierto? Como de entretenimiento, porque realmente Sí, obviamente no venimos solo aquí a trabajar y nada, cierto. y programamos para el futuro, para el retiro, no. También debemos tener un fondo que es para los viajes, si de pronto un fin de semana quiere Unas salir con su pareja, mm.
Claro que sí, o si de pronto, digamos, un fin de semana quiere de pronto no cocinar y vámonos de camping. Entonces, obviamente uno debe tener un fondo de lo que llamamos, como dices tú, gastos y gustos, que realmente es como la parte de entretenimiento, porque realmente usted trabaja muy duro y también debe complementarse y debe obviamente darse ese gustico, obviamente, de diversión con su familia. ¿Por qué no? Pues bueno, ahí están, los gustos hay que planearlos también. Y También. yo diría que entonces vamos a agregarle a esta planeación del 20% que vamos aprendiendo, algo que yo he escuchado también mucho en algunos de tus posts es Sí. el interés compuesto. ¿Eso qué significa? Bueno, es algo muy importante. Cuando las personas están haciendo en el segundo bucket el fondo de crecimiento, que es más que todo de mediano y largo plazo, pues obviamente uno invierte el dinero en fondos de inversión, como puede ser en acciones, en bonos, en fondos mutuos. Y aquí en Canadá, Ujú. pues ya habíamos hablado anteriormente que hay cuentas como las cuentas libres de impuestos o la cuenta de retiro, que son los RSPs. Todos esos Sí, fondos de dinero se colocan en un fondo de inversión que te genera una rentabilidad que puede ser del 5, del 6, del 7, del 8%, dependiendo de qué a tan largo conservador plazo. o qué tan agresivo tú eres, ¿verdad? Ujú. Pero ¿Y cuál es algo el que muy, más le gusta a Iván Arturo? ¿cómo? ¿Cuál es el que más te gusta? Bueno, o sea, todo depende de las personas, pero obviamente como estamos en este negocio, pues obviamente yo soy muy agresivo porque conozco cómo Sí. son son las inversiones, pero mucha gente que no conoce mucho el tema tiende a ser un poquito más como a la defensa y son más conservadores. Pero una vez la gente y el rol nuestro es enseñar a los clientes cómo invertir, en qué portafolios debe invertir y ya la gente se siente un poco más cómodo y ven la importancia obviamente de invertir en el mercado, porque la única manera de que las personas pueden generar valor en sus inversiones es invirtiéndolo en el mercado. No hay otra opción. Ok, Entonces, sacar interés del interés. Es decir, claro, yo invierto, saco interés, de ahí saco algo para también que me dé más interés. exactamente. Entonces, el interés compuesto, que era tu pregunta inicial, ¿qué es? Cuando tú inviertes esos dineros, tú generas un ejemplo, 6%, pero ese Sí, 6%, el siguiente mes colocó otra plata ahí y ese dinero se va recapitalizando de sobre el 6%. Es un interés compuesto. Entonces, se crece intereses sobre intereses sobre intereses y eso tiene una poder que magnifica obviamente el valor de su inversión muy grande. De hecho, aquí tengo un ejemplo para poderte a dar, ver, nomás como para que la gente tenga una idea. Si una persona, por ejemplo, empieza a ahorrar hoy $300 mensuales, digamos, de ese bucket, de ese fondo de crecimiento, dice, sí. vamos a colocar $300 a un portafolio de inversión que me genere, Esa digamos, un alcancía, 6%. el marranito, que nos El encanta también marranito todo de eso. crecimiento, exactamente. Bueno, En la dele. época de antes era así, ¿no? Las alcancías, ¿no? Sí, Entonces, invertimos esos $300 en ese marranito que nos genere tal vez un 6% de rentabilidad promedio. En un periodo de 25 años, ese marranito va a tener aproximadamente unos $250,000 de inversión, generando una tasa de retorno del 6% durante todos esos 25 años. Pero mira lo más interesante de esto. De tu propio dinero, de lo que tú realmente le colocaste a la alcancía, fueron apenas $135,000. Entonces, ¿qué quiere ujú, decir? De lo que tú pusiste fueron 135, que son $300, multiplícalo por 12 meses, multiplícalo por 25 años, y obviamente sujeto a la tasa de inflación, porque cuando uno pues más gana, pues obviamente uno pone un poquitico más de los sí, 300, pero sí, la plata que tú pusiste de tu propio capital fueron $125,000, pero el valor del mercado después de los 25 años fueron $250,000. ¿Eso qué quiere decir? Que el interés compuesto de su inversión es aproximadamente de unos $120,000. sí. Entonces, esa es la importancia de lo que llamamos el interés compuesto. Tú vas a generar valor de intereses sobre intereses sobre intereses, que a la larga después eso va a tener un efecto magnificador en sus inversiones. Y eso es lo lindo de invertir cuando las personas obviamente están jóvenes, aunque nunca es tarde de ahorrar, obviamente nunca lo digo, pero es Ujú. bien importante que la gente tenga esa disciplina. Y ese es el bucket número 2 que yo acabo de decir, el crecimiento, el fondo de crecimiento. Y ya te, por ejemplo, de cuenta esto, es casi el doble. Eso me hace caer en cuenta también, porque uno dice, bueno, de acuerdo a como yo tenga ciertos compromisos de dinero Claro, cada mes, pero con nuestros hijos, es decir, comience con $30, su primer claro, trabajo comience con $100, con $300, y como se vuelve un exactamente. hábito, y todos dicen que después de los 21 días es un hábito, pues ya no lo vamos a contar. Entonces, a largo plazo vamos a tener una muy buena inversión. Eso me parece súper interesante, Claro, y Iván. ese es el concepto, y ese es el concepto de interés compuesto que uno dice, ¿cómo la gente dice puede llegar a ganar 1 millón o cuánto genera, digamos, medio millón cuando se retiran? Pues básicamente de sus recursos propios fue un porcentaje, o digamos un 40-50%. El otro porcentaje se lo dio el mercado mismo, es el interés compuesto. Decía Einstein anteriormente, digamos, que uno de los poderes más fuertes en la inversión es el interés compuesto. Y esa es la O- idea, que la gente se eduque de eso.
¿Por qué no nos enseñan eso en el colegio en vez de otro tipo de cosas que la verdad las dejamos de lejos? Y todos los que hemos pasado por ahí sabemos que hay muchas cosas que nos sirven, por supuesto, pero hay otras que no. Nos deberían de enseñar a manejar el dinero. Y esa es la otra parte de la que te Claro. quiero preguntar, y es precisamente esa relación que tenemos la mayoría de nosotros con el dinero, que el dinero nos asusta, que el dinero nos angustia, que nos enseñaron que el dinero es y nos programaron Es como malo. si fuera un gran ogro de terror, y quienes crecen con dinero y siempre han tenido dinero saben la facilidad y el manejo que se le puede dar cuando se conoce cómo funciona. Es decir, uno no puede manejar algo que no conoce. Hay que aprender a hablar de eso. Y yo sí quisiera que nos dieras un consejo sobre eso, lo que significa el dinero hoy en día y cómo estas nuevas generaciones también tienen más facilidad y se han desquitado un poco de ese tipo de parámetros de que el dinero es tan malo, ¿no? Sí, no, y es un tema muy grande porque de pronto, pues, el manejo del dinero ha sido evolutivo en los últimos años. Tal vez el pensamiento de tener dinero en el pasado de nuestros padres o abuelos era que si usted tiene mucho dinero, pues realmente o está haciendo algo malo y realmente usted es una persona mala. Pero realmente ahorita como tú acabas de comentar, ahorita hay mucha gente que tiene un pensamiento muy diferente y es el pensamiento de abundancia. Y el pensamiento de abundancia, ¿qué quiere decir? Que realmente va a magnificar lo que tú eres como ser. Si obviamente tú eres una persona que siempre estás contribuyendo, estás ayudando a la sociedad, pues entre más abundante tú seas, más vas a poder contribuir a la sociedad y vas a poder ayudar muchas más personas, ¿verdad? Obviamente también tenemos el concepto que obviamente si las personas en su ser no son gente, digamos, buenas, que tienen sus buenos valores, pues obviamente se va a magnificar hacia las partes negativas. Pero por eso uno debe tomar en cuenta que la abundancia va a llegar, obviamente, no solo únicamente en la parte de salud, que es muy importante, obviamente, la parte espiritual, pero también la parte de dinero. Y esa relación que uno debe tener con el dinero debe ser una relación muy positiva, quitarse todos esos limitantes que de pronto muchas veces pensamos que el dinero es malo, porque hay mucha gente que tiene ese pensamiento de pobreza, de que realmente dice, Ujú, es que yo no quiero gastar, yo no puedo, que cuentan esos pennies para poder gastar, y que realmente toda la vida se viven, como dice, mortificándose ellos mismos, porque sí. realmente piensan que no pueden comprar una casa, piensan que realmente no pueden cambiar de carro, y realmente como tienen ese pensamiento muy limitante. Cuando tienen un pensamiento muy limitante, no van a poder seguir al siguiente paso. Lo que muchas personas dicen, uno debe decir que el 80% de las personas que conocemos, que son obviamente muy, digamos, muy abundantes, siempre tienen un pensamiento psicológico totalmente positivo y la relación de dinero es muy positiva, donde siempre piensan que si entre más dinero yo tenga, yo puedo ayudar más a las personas. Cuando uno tiene ese Ujú. pensamiento de contribución, se va a magnificar su abundancia. Y eso es una de las cosas que hemos visto muchísimo ahorita, hoy por hoy, que tenemos que cambiar ese pensamiento. Obviamente no estoy diciendo que vamos a enamorarnos de este carro y tal vez no vamos a planear para el retiro, eso no estoy diciendo, pero Sí. obviamente si uno tiene una disciplina de inversión, uno se estructura de los pasos que acabo de mencionar, créame que cuando ya tengas tus 65 años, vas a tener esa oportunidad de gozar la abundancia, tú te programaste, tuviste la posibilidad de tener el dinero para poder vivir la vida como tú quieres y fácilmente te vas a retirar. Es muy difícil uno estar dependiendo de otras personas o de los hijos o peor aún del gobierno en su retiro. Por eso tan importante obviamente planificar desde muy jóvenes. Muy, muy importante. Y ahorita yo creo que se ha visto ese cambio en estas nuevas generaciones y por supuesto uno trae mucha carga, estas yo les llamaría costumbristas, de que el dinero cuesta y duele muchísimo cuando si no tenemos una relación con alguien y no la conocemos, pues por supuesto que no tenemos una buena relación. Y eso nos queda claro, lo hemos venido aprendiendo y lo vamos también Claro. aplicando en nuestro día a día, empezando porque preguntémonos, y me lo había dicho muchas veces Iván Arturo, ¿cuánto cuesta una hora de trabajo? ¿Cuánto cuestan tus horas? ¿Y cuánto cuestan tus horas libres también para que puedas definir Claro. lo que estás haciendo con tu dinero? Me parece muy interesante que podamos preguntarnos eso hoy. Estas son redes para preguntarnos y me encantan las respuestas. Muchísimas gracias, Iván Arturo, por esta guía. Y bueno, un mensaje final para que toda nuestra audiencia que está pendiente, decir, bueno, ahora cómo voy a invertir este interés compuesto para que los asesores y les digas por dónde va el camino del dinero para cada uno, que está hecho a la medida, ¿no? De cada Claro, persona. y claro, y eso sí es clave. Muchas veces, digamos, uno siempre necesita un consejo externo de la familia.
porque a veces de pronto el esposo le dice, no, hagamos esto, o la esposa dice, hagamos esto, pero siempre es muy importante tener un asesor externo que no tenga nada que ver con las finanzas de su familia para que les pueda asesorar de la mejor manera. Yo creo que aquí en Canadá pues han hecho la manera muy, muy asequible a que las familias tengan la posibilidad de trabajar con un asesor financiero donde les puedes dar un consejo que no tiene nada que ver, porque muchas veces entre parejas decimos es que yo hago esto, es que tú haces esto, y realmente hay un conflicto de interés en la pareja. Lo mejor es que tengan a alguien afuera, un asesor financiero, me pueden contactar a mí o pueden contactar a su asesor financiero de confianza y que realmente les diga, quiero armar el 20%, la ley del 20% que acabo de mencionar, quiero que hagamos los 3 buckets de emergencia, de crecimiento y de gastos y gustos, quiero planificar para mi retiro, para la educación de mis hijos, y uno ya obviamente tiene esa relación con esas personas. Entonces, si ustedes en este momento no cuentan con alguien, obviamente pues siéntanse a gusto de hacerme cualquier tipo de pregunta, e inclusive aquí en las redes sociales pueden hacer preguntas y con muchísimo gusto les voy a contestar, pero el primer paso es contactar a alguien. Y el segundo paso básicamente es mirar cuál es su presupuesto, porque eso mucha gente tampoco lo hace. Tengo clientes muy organizados que tienen su hoja de Excel y dice eso es lo que ganamos, los gastos y saben exactamente cuánto ganan, cuánto reciben. Perfecto, esos son los clientes favoritos. Pero si la gente, digamos, gasta y no tiene una organización, créanme que esas personas al final no van a ser muy exitosas. Por eso Alguien que lo asesore. tienen que acudir obviamente a un asesor financiero para que les ayude a organizar todo lo que es la parte de presupuesto, de gastos, mirar la parte del manejo de las deudas, planificación de retiro y tratar de implementar estrategia del 20%. Súper importante. El mensaje sería, páguese usted mismo primero antes de pagarse a los demás. Excelente panorama, muchísimas gracias, Iván Arturo. Y bueno, nos quedan aquí pendientes las decisiones que son las que tomamos nosotros después de escuchar una buena asesoría. Espero que te encuentres súper bien donde quiera que estés, mañana, tarde o noche, y que te haya servido esta importante conversación que tenemos con alguien que conoce sobre el sistema financiero, especialmente en Canadá. Un abrazo, nos vemos pronto, como siempre, aquí en estas redes con contenido en @Marta Pinzón Media. Chao, chao.